Bien, en esta clase vamos a hablar sobre Levi-Strauss y su aporte desde la teoría estructuralista que nos va a permitir tener una herramienta de trabajo para el abordaje y la comprensión de las sociedades actuales. Levi-Strauss, pues uno de los padres del estructuralismo, nos va a plantear que todas las personas, por nuestra diferencia cultural, compartimos unas estructuras sobre las cuales nacemos y se nos imponen, pero además nos va a aportar con un concepto que es fundamental y es la estructura inconsciente o la estructura invisible. Para Levi-Strauss, nosotros pensamos dentro de unas estructuras que no percibimos, dentro de unas normas sociales de las cuales no somos conscientes y que operan con mucha naturalidad porque son heredadas, porque son educadas dentro de nuestros espacios desde el momento del nacimiento. Y por eso, pues creemos que así mismo hay que pensar. Pero va a decir que cada cultura tiene esa idea de naturalidad, pero sin embargo sí son propias y lo interesante del trabajo del sociólogo o del etnólogo o del antropólogo, como los maneja Levi-Strauss, es que podamos volver conciencia eso que es inconsciente. Y por lo tanto, es tratar de descifrar cuáles son las estructuras que la gente no ve, pero que nosotros podemos comprender en acto. Por lo tanto, para Levi-Strauss hay unos objetos cognitivos, ¿ok? Es decir, ¿cuál es la idea de lo que se puede conocer para Levi-Strauss? No, él siempre se va a enmarcar en una posición entre la explicación y la comprensión. La explicación mediada por dar sentido a por qué las personas se comportan de cierta manera, de dónde viene ese comportamiento y por qué para ellos puede ser natural, desde que para nosotros no lo sea. Y la segunda, la comprensión, que tiene que ver que él rechaza un poco el término de empatía, pero la comprensión nos va a permitir eliminar los prejuicios sobre las personas, reconociendo que como piensan, pese a que piensen diferente que nosotros, responde a su propia historia y a una estructura común conmigo, pero que ha sido comprendida, que ha sido constituida de una manera distinta en su propia historia social. Para Levi-Strauss, el estudio de lo propiamente etnológico no fue sino el estudio de las condiciones inconscientes de la vida social. Imagínense esto. Para Levi-Strauss, nosotros tratamos de justificar muchas cosas de nuestro comportamiento, ¿no? Solemos decir, yo me comporto por tal manera. Pero para Levi-Strauss, realmente, incluso la forma en la cual justificamos y las explicaciones que damos responden más a una estructura inconsciente, ¿ok? A unas condiciones inconscientes. Algo así de, no sé, pero yo siempre he sido así, o siempre las cosas son así, o esto es lo obvio. No es tan obvio, sino que es un poco inconsciente o no está siendo identificado por nosotros aquellas estructuras en las cuales nos encontramos inmersos y que nos guían, pero que no sabemos explicarlas. Cultura e inconscientes, justo lo que les decía. Para él, pues la ciencia, la antropología en este caso, pero también nosotros como sociólogos, pues buscaríamos la arquitectura lógica de los desarrollos históricos, que nunca son arbitrarios, aunque pueden ser imprevisibles. Quiere decir que la estructura de pensamiento que tenemos, que además es común, es colectiva, es compartido con nuestra familia, no es arbitrario. Es decir, no es algo porque lo hemos decidido así, o simplemente porque somos ocurridos, o como suelen decir, ay, pero esa gente está loca. Para él tiene que ver con cómo la historia ha ido construyendo esto de manera lógica. Es decir, tiene que ver con las experiencias, tiene que ver con la historia, incluso con los desastres naturales, con la historia natural, con la cercanía a la tierra, al mar, o algún elemento natural, o con algún hecho que fue ocurriendo en la historia. Como por ejemplo, cuando él habla del parentesco, dice que las personas generan matrimonios entre personas que no pertenezcan a la familia, lo cual está dentro del mito del incesto, ¿verdad? La prohibición de mantener relaciones sexoafectivas dentro de la familia. Va a decir, eso no es arbitrario, tiene una razón lógica en que se debe ser descifrada en la historia de ese pueblo. Y ahí es cuando él nos dice que tiene que ver con la importancia de reducir la guerra y de mejorar las alianzas y que por lo tanto vamos a pasar de la estrategia y de la necesidad de unir familias distintas a la norma y que luego posteriormente incluso una estructura social de la prohibición de relaciones endógamas o internas en la familia. Y alrededor de eso se han hecho mitos, va a decir Levi-Strauss. Entonces no descubrimos los mitos nos sirven para descubrir la estructura. En este caso, la estructura es
la relación, ¿verdad? El planteamiento obligatorio de las relaciones sexoafectivas entre familias y no intrafamiliares. Pero el mito sirve para ilustrarlos, sirve para explicar cómo se van construyendo también temores, aciertos y rechazos o ideas de errores alrededor de esa práctica estructural. Entonces, la estructura va a plantear, pues, tiene una forma de relacionamiento que luego tiene algunas formas de expresarse esa estructura. Entonces, nunca vemos la estructura, vemos sus expresiones. Por ejemplo, el mito de que si te casas con tu hermano o con tu primo, vas a tener hijos con problemas, por ejemplo. Y que incluso se muestran algunos asuntos científicos, ¿no? Pero a base ya del tema científico, por el tema de la incompatibilidad genética, que no solamente existe la incompatibilidad genética entre personas de la misma familia, los mismos genes, sino entre personas de diferentes familias, pero con, digamos, una incompatibilidad genética. Pero vamos a encontrarnos con que puede ser que no haya esa incompatibilidad genética siempre entre primos, pero sí existe el mito de que va a ocurrir eso. Incluso si ustedes ven algunos libros, como Cien años de soledad, pues plantea el mito de la cola de lagarto, ¿no? De la cola de cochino, me parece que era, lo de lagarto, en la cual se planteaba que tener una relación sexoafectiva entre personas de la misma familia generaba esa malformación en el cuerpo a manera de maldición divina. Bueno, también nos dice que las diversas formas de la vida social son de una misma naturaleza. Ven esto es interesante porque Levi-Strauss nos dice, nosotros vemos sociedades muy diferentes, muy diversas, muy como que si fueran diferentes unas de otras. Y va a decir, es que no son tan diferentes realmente, tienen la misma naturaleza. ¿Cómo es eso posible? Es como si las sociedades nos estructuráramos de la misma forma, pero nuestras expresiones estructurales fueran distintas. Entonces, hay sistemas de conducta, por ejemplo, todas tienen sistemas de conducta. No es que una son incivilizados y otras son modernos. Si se observa bien, aquellos a los que llamamos incivilizados o salvajes tienen distintos, pero sí tienen sistemas de conducta. También tienen proyecciones en el plano consciente de las leyes universales que rigen el inconsciente. Por ejemplo, también tienen sus propias reflexiones sobre el comportamiento permitido o no. Entonces, no son sociedades distintas en naturaleza, pero sí distintas en sus formas de expresión estructural. Vamos a pasar al último punto, que son los supuestos metodológicos de Levi-Strauss, donde nos va a decir por dónde investigar, cómo investigar, cuál debe ser nuestra perspectiva de comprensión de lo social cuando nos aproximamos a los fenómenos. Primero, pues aquí tenemos a Taylor 2, la cita justamente que hace el texto, dice que si hay leyes en algún sitio, debe haberlas en todas partes. ¡Wow! Esto es increíble, porque la idea de que la sociedad civilizada es aquella que tiene leyes y los otros no tienen leyes y por eso son salvajes, va a decir Taylor, digamos, dentro de la misma corriente de pensamiento de Levi-Strauss, que no es verdad, que sí hay sociedades que si unas tienen leyes, todas las tienen. Que no es verdad que hay unas sociedades diferentes, que al ser sociedades humanas, las leyes existen en todas. Tal vez los nombres son distintos y tal vez no son leyes escritas, pero existen leyes. Entonces, claro, la sociedad más salvaje tal vez no tiene una constitución publicada en Internet y tal vez no tiene un libro al cual le llaman texto constitucional, pero sí tiene leyes de alto rango y leyes de menor rango. Algo así como una propia constitución, aunque se llame diferente. Además dice que se analizó los mitos de por sí nebulosos, o sea, mitos que no son muy claros, ¿no? Que tienen mucho de historia, mucho de ficción, ¿ok? Para demostrar que aún en ellos la apariencia arbitraria no es producto de una iniciativa libre. Es decir, a pesar de que el mito pueda ser mágico, si se lo investiga, no tiene un origen mágico, sino un origen práctico de comportamiento, de norma, de conducta o de control. No es producto de una iniciativa libre de rienda, sino que supone leyes operantes a nivel más profundo de la conciencia. Es decir, la creencia profunda como parte de una sociedad de que esa conducta no debe ser cumplida, algo así como una norma estructural que se me ha enseñado y que ya se volvió parte de mi inconsciente, que tal vez no tiene una explicación porque no recuerdo en este momento cuándo nace esa norma, pero sí la tengo interiorizada. Genera que construyamos explicaciones, incluso fantasiosas, para sostener esa norma, que la tenemos, pero que no entendemos por qué la tenemos, o que ni siquiera sabemos que la tenemos, pero sí construimos nociones desde el lenguaje, de la parte consciente, para que se asegure el cumplimiento de esa norma. Entonces, sí, yo no sé qué sé, pero sé que no debo comportarme de esa manera.
Y luego, en el día a día, lo que construimos son mitos, son como historias que fortifican esa ley estructural. Como, es que no debes hacer eso, porque si tú haces eso, te va a pasar tal cosa. Ese mito o esa historia de amenaza, de miedo, pues tal vez no es científica, pero respalda una norma estructural, histórica, que se me ha enseñado y que a lo mejor no soy consciente de ella. Por lo tanto, qué interesante sería hacer una investigación para volver conciencia eso que no tengo consciente. Las recurrentes relaciones de parentesco y reglas de matrimonio, descubiertas en regiones del mundo alejadas, así como en sociedades profundamente diferentes, le llevaron a postular que este tipo de fenómenos, aunque observables, son el resultado de un juego de leyes generales, pero ocultas. Aquí es muy interesante porque el ministro va a decir, sí, es que las reglas del matrimonio son tal vez diferentes de una sociedad a otra. En algunas sociedades permiten unos matrimonios y en otras otras, pero todas tienen reglas del matrimonio. Todas. Todas tienen reglas de las uniones sexoafectivas. Increíble. Por lo tanto, a ver, habría que analizar que no es que ellos no tienen reglas, es que son distintas. ¿Cuál es la historia que fijó esa diferencia y esos motivos ocultos, pero que existen y que habría que descubrirlos? Noción de método. ¿Cómo investigar? Si fuera preciso modelar a las ciencias sociales y humanas de acuerdo con las ciencias exactas y naturales, aquí hay una crítica para Levi-Strauss. Las ciencias sociales, la sociología, la antropología no son iguales que la medicina, que la física, que la arquitectura, porque en esos casos nosotros experimentamos con objetos. Los objetos no tienen una conciencia de la experimentación. Por ejemplo, un animal puede tener una noción de vida. Un animal puede tener una noción de su existencia y del dolor. Por ejemplo, que se ha descubierto que los animales configuran su mente alrededor de las sensaciones que tienen, de sus sentidos. Pero el perrito, por ejemplo, no está consciente de que se está experimentando con él cuando se hace estudios sobre él. Y además lo que se estudia en él es mucho es sus condiciones biológicas. Igual que el ser humano. Tal vez la célula no sabe que le están haciendo un examen de célula y por tanto la célula no cambia. Pero el ser humano, su conducta, su comportamiento, cuando le decimos que lo vamos a observar, ya no se comporta igual. Y por lo tanto, no se puede experimentar con él. Porque primero, si tuviéramos que hacer experimentos y pruebas como se hacen en la medicina o como se hacen en la zoología o en el mundo de lo químico, pues habría primero que contar con el consentimiento, porque si no sería algo inhumano. Y eso implicaría avisarle al ser humano que está siendo observado. Y una vez que sepa que está siendo observado, ¿ustedes creen que se comportaría igual? Pues creo que no. Y por lo tanto, no es la misma ciencia, no es el mismo método, ¿ok? Ahí dice que sería igualmente necesario que ellos tuvieran conciencia de tal manipulación, so pena de que ello modificara de manera imprevisible el curso de la experimentación porque cambiaría su conducta. Sino elaborar un lenguaje cuyos únicos méritos serían el ser coherente. Esto es lo que dice Levi-Strauss. No podemos hacer experimentos, pero sí podemos describir, comprender, tratar de meternos observando y tratar de ser honestos sobre esas formas, estructuras de pensamiento en cada grupo, ¿ok? Cuyos únicos méritos sería el ser coherente, como todo lenguaje, y dar razón mediante un número reducido de reglas de fenómenos tenidos hasta entonces muy diferentes. Es decir, comenzar a comprender y a observar cómo nos comportamos a pesar de ser parte de esa conducta. 3.2. Propuesta heurística. Para él, el etnólogo marcharía hacia adelante tratando de alcanzar, a través de un consciente que jamás puede ignorar, un sector cada vez más amplio del inconsciente que tiene como meta. Esto parece un trabalengua, pero no lo es. Lo que nos dice es que el ser humano tiene la capacidad de construir conocimiento en su conciencia, es decir, de pensar al otro y de pensarse a sí mismo. ¿Les ha pasado a ustedes que hay algo de ustedes que no se daban cuenta antes? Que no sabían que se comportaban de tal manera. Ni luego alguien se los dice, ustedes comienzan a observarlo y dicen, wow, ahora soy consciente de que yo me comportaba así. Ahora soy consciente de que eso me molesta, de que eso no me gusta. Y si seguimos, y si seguimos, podemos traer más cosas del inconsciente al consciente. Si llaman a terapia, pueden decir, ah, es que no me daba cuenta de que desde chiquita me hicieron asustar de esto, desde chiquito me gritaban por esto, y eso ha configurado que ahora no me guste que me hablen así. ¡Wow! ¡Qué locura!, ¿verdad? Pasamos de nuestro inconsciente a nuestra conciencia. Pero en este caso hablaríamos de un inconsciente colectivo a pasarlo a una conciencia sociológica. Y para Levi-Strauss esto es lo fundamental. Entender cuáles son las huellas históricas, culturales de nuestro grupo social
¿Qué ha hecho que tengamos estas estructuras mentales, estos mitos, estas normas sociales que ahora perfilan nuestra conducta? Por ejemplo, ¿por qué tiene que ser la familia de esa manera? ¿De dónde viene? ¿No? Y poder decir, wow, no sabía que en efecto nosotros nos autoimponemos un modelo de familia y nosotros nos autoimponemos una forma de conversar, nos autoimponemos unas conductas y lo bueno y lo malo, por ejemplo, puede ser natural, lo bueno y lo malo es natural, o lo bueno y lo malo está impuesto por una estructura histórica, cultural. Luego dice que el estudio estructural justamente se trata de eso. La estructura no lo vean como algo que está afuera, no es la misma estructura digamos, una infraestructura que podemos observar, pero sí es interesante compararla. ¿Se dan cuenta ustedes que los edificios tienen una estructura interna, pero ustedes no pueden ver esa estructura? La estructura metálica, las bases, la losa, todo esto está revestido y forma parte de lo interno del edificio que no es observable. Ustedes no pueden ver y saber de qué está hecha la estructura del edificio, pero podrían saberlo si investigan sus planos o si investigan y hablan con el arquitecto. Eso mismo funciona acá. La sociedad está revestida de mitos, de formas de comportamiento, de leyes, de cosas buenas, malas, de conductas permitidas, prohibidas, de celebraciones, pero su estructura no es visible. Por lo tanto, no se trata de observar, se trata de tratar de observar más allá de lo profundo, más allá de lo observable, de lo externo, conversar, escuchar, rastrear, investigar, para tratar de describir la estructura social. Así como nosotros le preguntamos al arquitecto cuál es la estructura de este edificio, habría que preguntarle al sociólogo cuál es la estructura que ahora nos muestra como un comportamiento, pero cuál es la estructura que está detrás de esas conductas. Considerar, uno, que debe presentar el carácter del sistema. Cuando hablamos de estructura, decimos que una cosa está relacionada con otra. Por ejemplo, que si yo cambio esta conducta, eso va a tener un efecto en otra cosa. O sea que si un asunto en la sociedad importa y se ha tocado ese asunto, debería tener un impacto sobre otros elementos. Por ejemplo, si hablamos de que la figura del padre tiene una estructura, está dentro de la estructura familiar, si yo toco algo de un elemento de esa estructura, debería afectar a los demás. Por ejemplo, si la estructura familiar está compuesta por una figura paterna de autoridad, una figura materna de cuidado y una estructura, digamos, un punto dentro de la estructura de hijos que tiene que ver con la obediencia y la educación, si yo trastoco uno de esos elementos estructurales, debería afectar a los demás para que sea una estructura, un sistema. Por ejemplo, si yo en casa afecto a la figura de mi papá, ¿cuál va a ser la respuesta de mi madre y cuál va a ser la respuesta de mis hermanos? Si yo encuentro que la agresión, por ejemplo, a uno de los elementos, como es la figura paterna, genera un cambio en los otros puntos, estaría hablando de un sistema. Por tanto, esa es una condición que hay que tener. Luego, que todo modelo pertenece a un grupo de transformaciones, como les decía, que si nosotros planteamos transformar una estructura, debería transformar otras estructuras relacionadas y finalmente que debe ser posible predecir de qué manera reaccionará el modelo. Es decir, yo debería poder estudiar también las estructuras que podría plantear cuál podría ser el cambio si yo afecto a una parte de ella. Moities y parentesco, ¿ok? Eso es interesante porque lo que nos plantea aquí es que Moities significa mitad en francés y se generalizó como categoría para análisis de las sociedades binarias. Aquí Levi-Strauss nos va a decir que hay un grupo de sociedades de una estructura binaria, que todo lo ven en blanco, negro, en bueno, malo, hombre, mujer, día, noche, y que eso, digamos, es una estructura ya de pensamiento de este tipo de culturas. Hombre-mujer, por ejemplo, no podemos pensar más allá de eso, porque somos una estructura binaria, va a decir Levi-Strauss. Y de esa manera la mente funciona, y si la mente humana funciona de una manera binaria, aunque no lo adviertan las personas, o que no se den cuenta, no tiene la capacidad de ver una tercera opción. El dualismo en una sociedad no brotaría de sus necesidades básicas, sino de una estructura simbólica implícita en su pensamiento. Sin embargo, queda una duda, si el pensamiento binario es universal, porque ciertas culturas prestan poca atención a los sistemas dualistas, es decir, hay sociedades con estructuras no binarias, de pensamiento y acción, y en cambio para otras es su marco de existencia. Técnicas para la obtención de datos, nos dice que el método estructuralista se centra en lo que no está escrito. Ojo con esto. No tanto, por lo tanto, no vamos a estar tanto concentrados en lo que la gente dice, sino en lo que la gente piensa, en lo que la gente piensa y que podemos ver o tratar de entrever cuando habla. La gente no nos va a decir, sí, yo creo esto, sino a través de su conducta nos dicen mucho más de lo que realmente creen.
no está escrito, no tanto porque los pueblos que estudia sean incapaces de escribir, sino porque el objeto de su interés es la lógica inconsciente. Sus datos se obtienen transitando del gabinete al terreno, es decir, del estudio de los libros a la realidad, a la convivencia con la gente, y del terreno al gabinete, y luego se codifican en modelos abstractos. Levi-Strauss buscó retornar a las fuentes vivas, es decir, a la gente, a las conversaciones, a las fiestas, al día a día, a la familia, a la comida, al comportamiento diario, pero sin desdeñar el uso de los documentos, es decir, de las lecturas. Y finalmente, pues su paradigma de crecimiento científico es que concibe el crecimiento científico como un proceso de bruscos cambios de perspectiva, en donde podamos a través de la investigación cambiar de parecer. De esta manera hemos llegado al final de esta pausa, que es la conferencia sobre Levi-Strauss. Y ahora vamos a abrir el espacio para su